Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les presentaremos el periódico Moral, Informamos al Mundo, integrados por los estudiantes Sebastián Pérez, Joan Machado, Jimmy Jaime y Lady Isa. El videoarte se define como su misma palabra lo dice, es decir, que es expresarte a través del video. En pocas palabras, se trata de un movimiento y práctica que consiste en la creación de las manifestaciones artísticas utilizando la captura o la creación artificial mediante la manipulación de imágenes, sonidos y movimientos generados por medios electrónicos y digitales. De tal manera que este arte se emplea a través de la tecnología, que está siempre vinculado en la era de la información, en la que encontramos que la implicación de la ubicuidad, la interdisciplinaridad, la intermaterialidad y la comunicación a través del videoarte. El videoarte. El videoarte ha sido una de las formas más expresivas de representar una obra artística desde la década de 1960. Además, esta se encuentra fuertemente relacionada con lo que es la tecnología, lo que actualmente es una de las formas más rápidas de presentar imágenes en movimiento con sonido o audio. Así como también existen actualmente aplicaciones con las cuales podemos realizar presentaciones o crear obras artísticas. El realismo literario es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales de la segunda mitad del siglo XIX. Jorge Casa, nacido en Quito en 1906, fue escritor y novelista ecuatoriano, máximo representante junto al Alcides Argüelles. Su infancia transcurrió en el latifundio de su tío, donde entró en contacto con la realidad social ecuatoriana que marcó toda su vida. Jorge Casa es sin lugar a dudas el autor más universal y más importante de las letras ecuatorianas, que a pesar de su literatura ha sido duramente juzgada por la crítica de la ciudad de letrada nacional. El 27 de febrero de 1941 fue un escritor ecuatoriano, miembro del grupo de los de Guayaquil. Es considerado uno de los cuentistas más destacados de la literatura ecuatoriana, con una obra nutrida donde explora la vida del Montubio a través del realismo. Su ideología socialista le brinda una literatura de fondo social y realismo dramático, con estilo cuidadoso y musicalidad vigorosa. En la narración breve se encuentran sus mejores obras. Una de ellas es Banda de Pueblo, que fue incluida en la colección Horno en 1932. La historia es un conjunto de musicalidad donde van explorando el campo, realizando su trabajo y donde cuyos hombres encuentran el amor, la soledad y la muerte. Nelson Estupiñán Paz fue un narrador, poeta, ensayista, diplomático y periodista ecuatoriano. Se caracterizó por hablar sobre la población afroecuatoriana. Nació el 19 de septiembre de 1912 en el poblado de Súa, provincia de Esmeraldas, hijo de José María Estupiñán y Timotea Vaz. Desde muy temprana edad, sus padres pasaron a radicarse en la ciudad de Esmeraldas, donde, mientras sus hermanos mayores asistían a la escuela, él daba alas a sus inquietudes juveniles. Durante su carrera literaria, Nelson Estupiñán Vaz publicó las siguientes novelas: El Paraíso en 1958, El Último Río en 1966, Senderos Brillantes en 1974, Toque de Queda en 1978, Las Puertas de Verano en 1978, Bajo el Cielo Nublado en 1981, Los Canarios pintaron el aire amarillo en 1993, Al Norte de Dios en 1994. Joaquín Gallegos Lara. Gallegos Lara fue un escritor y político ecuatoriano nacido en la ciudad de Guayaquil el 9 de abril de 1909 y falleció el 16 de noviembre de 1947. Es considerado uno de los más grandes exponentes del realismo social, debido a sus obras más reconocidas tales como Las luces sobre el agua, el cual relata la masacre de los obreros el 15 de noviembre de 1922. Dieta mediterránea. Es un tipo de alimentación basado en la cocina tradicional de los países riberos del mar Mediterráneo. Esta es rica en vegetales, frutas, granos secos, enteros, frijoles, frutos secos, semillas y aceite de oliva. Los principales componentes de la dieta mediterránea incluyen los siguientes: un consumo diario de vegetales, frutas, granos enteros y grasas saludables, consumo semanal de pescado, frijoles, aves y huevos, porciones moderadas de productos lácteos, consumo pequeñamente limitado de carne roja, y otro de los productos recomendados es el aceite de oliva, que gracias al ácido oleico y a sus grasas vegetales disminuyen el riesgo de padecer obstrucciones en las arterias y tienen un alto contenido en carotenos y vitamina E. La dieta de la zona es un estilo de alimentación saludable que busca equilibrar la respuesta hormonal de nuestro cuerpo durante las 5 horas siguientes de la ingesta, constituyendo una dieta sencilla, al menos teóricamente. Es decir, que se basa en la combinación de hidratos de carbono, proteínas y grasas en la proporción 40-30-30. Es hiperproteica e hipocalórica y nace por oposición a las dietas ricas en hidratos de carbonos, que no tienen buenos resultados en la desintegración de la grasa corporal porque fomentan, entre otros, la superproporción de la insulina.
Dieta orgánica es aquella que incluye de forma única y exclusiva aquellos alimentos que son producidos mediante un conjunto de procedimientos denominados orgánicos, los cuales restringen el uso de ciertos pesticidas y fertilizantes en el cultivo y la obtención en general de estos productos alimentarios. Además, los alimentos de la dieta orgánica no suelen producirse mediante técnicas de irradiación o adición de aditivos en los alimentos. O sea, ¿qué significa esto? Son sustancias que modifican las propiedades organolépticas de los alimentos, es decir, aumentan su aroma y sabor y son aromatizantes, colorantes, conservantes, entre otros. Aunque no hay suficientes evidencias relativas de la literatura científica como para declarar que los alimentos de la dieta orgánica sean mucho más seguros o saludables que los alimentos convencionales, sí puede haber diferencias significativas en el contenido de ciertos nutrientes y antinutrientes. Mitos y verdades de las dietas saludables. Uno de los mitos de la dieta orgánica es que los alimentos orgánicos tienen mejor sabor. A esto no podríamos desmentir, debido a que si cambiamos de carnes a alimentos orgánicos, no significa que va a cambiar ni va a mejorar su sabor. Esto dependería de los estados en los que se conserve y se coseche el alimento. Lo que sí es verdad es que los alimentos orgánicos son más saludables debido a sus cantidades de antioxidantes, los cuales son significativamente mayores. Otro de los mitos de las dietas saludables es que ayunar puede ayudarte a bajar de peso rápidamente o tomar mucha agua te puede hacer bajar varios kilos. Además de otras verdades, las cuales son que las dietas provocan estrés y también que la mayoría de las dietas no son saludables. La civilización maya fue muy importante para la historia de América y para el mundo en general. Han desarrollado una cultura muy rica en diferentes aspectos, como en la arquitectura, astronomía y en las matemáticas. Su sistema de numeración fue desarrollado de forma individual al resto del mundo. Era muy avanzada y compleja, ya que hasta contaban con la noción del cero. La misma era una combinación de símbolos fonéticos e ideogramas, lo que costó mucho trabajo poder descifrar su contenido. Sumado a esto también se considera la poca documentación de escritos mayas, ya que después de la conquista los sacerdotes españoles ordenaron la quema de libros mayas. Los números mayas fueron creados hace 200 años y fueron los primeros en América en utilizar el cero. También cabe destacar que los mayas crearon el sistema de numeración como un instrumento para medir el tiempo y no para hacer cálculos matemáticos. Base con la que trabaja el sistema de numeración maya. Una de las características del sistema de numeración maya es que es un sistema de numeración de base 20, lo que quiere decir que es un sistema de numeración vigesimal en lugar de decimal, por lo que en la práctica implica que existen 20 símbolos diferentes para representar los números del 0 al 19. El sistema de números mayas más utilizado era el que hemos presentado, basado en el uso de puntos y rayas. Sin embargo, este no era el único sistema que utilizaron los mayas. Gracias a los manuscritos que han sobrevivido hasta nuestros días y algunos restos del arte maya, sabemos que los mayas también utilizaron un sistema numérico basado en la representación de sus dioses. Ese sistema estaba basado también en 20 números, cada uno de ellos asociado con un dios distinto. Este sistema de números alternativo representaba cada número con la cara de un dios, de algunos de los dioses mayas, y en algunos casos también con los atributos de algunos de los dioses correspondientes. Materiales para realizar el péndulo: palos de pincho, 2 bolitas de espuma fleck, lana, una base de madera y una regla. Procedimiento: primero, teniendo la base de madera lista, agarramos y ponemos un poco de silicona en el centro de la misma y pegamos el palo de pincho. Luego, encima de este le agregamos y le adherimos otro palo de pincho teniendo la mitad de la dimensión del anterior. Además, luego del anterior paso le agregamos las 2 bolas de espuma flex en la base y luego frotamos fuertemente la regla y damos pequeños toques con las bolas de espuma flex. Explicación: al flotar se adquiere cargas eléctricas positivas al acercarlo al objeto. En este caso, el péndulo sufre una atracción y al mismo tiempo una repulsión. Esto es debido a que las cargas positivas del globo se atraen a las negativas del péndulo y del mismo modo se repele con sus positivas. Es decir, las cargas opuestas se atraen y las de igual signo se repelen. Potencia en piernas. Podemos realizar este ejercicio en secuencias o en niveles de intensidad. Primero, estiramos brazos, separamos piernas, la espalda recta y doblamos rodillas, haciendo una media sentadilla. La recepción del balón en voleibol.
La recepción del balón es una acción tanto defensiva como el primer movimiento para un ataque. La postura para la recepción del balón es la siguiente. Flexionar levemente las rodillas, sería así. Mantener curvada la espalda, normal, y estirar los brazos de manera recta y equilibrada. Ahí, y de lado sobre sí. La recepción del balón en el baloncesto. Primeramente, para tener una buena recepción, primero corremos directamente hacia el balón. Y atacamos el balón con las manos delante del pecho, preparadas para la recepción y los ojos puestas en él. En el momento que tengamos el contacto entre el balón, y la persona, tenemos que tener las manos levantadas a la altura de los hombros, con las muñecas y los codos amortiguados, no rectos, sino ligeramente amortiguados, con los cuales tenemos que estar un poco relajados para que no tope, para que no tenga contacto con la cara y no nos lastimen. Eugenio Espejo. Muchos han dicho a través de la historia sobre Espejo, pero es considerado como un hombre de letras, un laborioso trabajador en el arte de la literatura, un erudito del que no cabe hacer el más mínimo reparo, pero del que sí conviene señalar la siguiente posición. Espejo es un espíritu generoso que nada teme, delira por el amor a su patria y estimula a los ignorantes el aprecio a las letras. Por tanto, es considerado un filósofo aficionado a cultivar el pensamiento y la razón del acuerdo al estudio de una verdad. Espejo es partidario de las reformas y enemigo de los movimientos populares. Se deduce desde entonces que los movimientos de las masas ignaras y plebeyas son representantes de la ignorancia y del oscurantismo de las ideas republicanas y antimonárquicas, que era un discurso encubierto y subterráneo que jugaba en el plano de la falsedad para mantener el statu quo mediante la prudencia política. Eloy Alfaro fue uno de los presidentes de la República del Ecuador. Nació el 25 de junio de 1842 y falleció el 28 de enero de 1912. La Revolución Liberal de 1895 fue un capítulo muy importante y trascendental para la historia de nuestro país. Nos invita a la construcción de un Estado diferente como lo es hoy en día, un Estado constitucional, de derecho y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Eloy Alfaro marcó y cambió la historia de nuestro país. Fue uno de los precursores de la educación laica. Y como lo describe su amigo y coideario Juan Montalvo, fue el agente más activo y eficaz de la revolución, más que bueno, ciego en su bondad, más que generoso, pródigo, servindo a la tierra con revoluciones costeadas por él en Manaví, con levantar caídos, socorrer necesitados y dar de comer y beber a ingratos que no merecían ni el agua ni el fuego. Don Eloy Alfaro era un idealista que soñaba con la transformación que pregonaba el ideal liberario, con un país de igualdad, fraternidad y una sociedad democrática. Luchó y murió por esta razón. Amaru fue un caudillo indígena y líder de la mayor rebelión anticolonial que se dio en Hispanoamérica durante el siglo XVIII, denominada la Gran Rebelión. Esta se desarrolló en el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato de Perú, pertenecientes al Reino de España, y se inició el 4 de noviembre de 1780 con la captura y posterior ejecución del corregidor Antonio de Arriaga. Se trataba de un personaje de origen mestizo en el que confluía la sangre inca con la criolla. Descendía de Túpac Amaru, último inca de Vilcabamba, que fue ejecutado por los españoles en el siglo XVI. Era adinerado y se dedicaba al comercio, ya que poseía un negocio de mulas. Sin embargo, posteriormente se vistió como un noble inca, hizo uso activo de la lengua nativa quechua en su vida y proclamas, y fue excomulgado por la Iglesia Católica. The day of the games varies. It can be on weekend for Friday night at the neighborhood court and last 40 minutes. There are several things, for example, Dragones Rojos, Fuerza Guerrera, and Nuevos Dueños. In my opinion, the Dragones Rojos play very well because of the strategies they use in each play. Sports. Basketball is a sport in which two can be teams of 5 players each. The objective is to introduce the ball into the hoop of the opposite team, which is located 3.05 meters high. For this reason, basketball is usually played by people of great stature.
basketball is seen by approximately 20 people. And while basketball is being played in my community, they are usually cycling around the court, but there are no people who sell food in the surroundings. And at the end of the activity, whoever has won competes for the championship's neighborhood, and the best team is the one that wins the trophy. Números árabes. El punto de partida más extendido nos coloca en la India alrededor del año 500, donde no existía una versión definida del sistema de numeración, pero sí se asentaron bases simbólicas que se utilizarían cada vez más. Se les dice números arábicos porque los hispanoárabes del Al-Ándalus lo introdujeron en Europa a través de la Iberia colonizada, aunque originalmente su invención fue en la India. Tras la conquista española, los números arábicos fueron introducidos en América. El sistema de numeración árabe fue progresivo de tal manera que los comerciantes y cualquier tipo de personas los utilizaban para realizar sus cuentas y cualquier tipo de gestión. Al principio se utilizaba el sistema de numeración brahmi, pero todo esto cambió en el año 700 cuando se introdujo el cero, que fue el punto de inflexión que cambió todo, porque permitía realizar las operaciones de forma más cómoda y limitaba el uso de números a una decena de símbolos. Islámica, también conocida como matemática árabe o matemática musulmana, se enriqueció en forma creciente a medida que los musulmanes conquistaron nuevos territorios con rapidez inusitada. El imperio islámico se expandió en todo el territorio que se asienta en las orillas del Mediterráneo, desde Persia hasta los Pirineos. El imperio islámico, establecido a lo largo del Oriente Medio, Asia Central, África, Iberia y parte de la India, hizo aportes significativos en matemáticas en los siglos octavos. Aunque la mayor parte de los escritos islámicos sobre matemáticas fueron escritos en árabe, no todos fueron escritos por árabes, dado que así como el griego era usado en el mundo helenístico, el árabe era usado como lenguaje escrito de los intelectuales no árabes a lo largo del mundo islámico. En aquella época, junto con los árabes, muchos otros importantes islámicos fueron persas. Influencia cultural de la numeración árabe. Los matemáticos persas de la India adoptaron el sistema de quienes lo tomaron los árabes, para el momento en que se empezaron a usar en el norte de África, que tenían su forma actual, y allí en adelante fueron adoptados en Europa en la Edad Media. Debido a esto, su uso aumentó en todo el mundo debido a la colonización y los comercios europeos. También se debe a la lengua española y su transmisión a las lenguas europeas de vocablos matemáticos de influencia árabe como álgebra, como el álgebra, el algoritmo, cero, cifra, guarismo, etc. Números árabes. 1. Wahid. 2. Adnan. 3. Talebda. 4. Arabia. 5. Hamisa. 6. Sutta. 7. Sibia. 8. Pumenia. 9. Duzia. 10. Azra.